Que por favor abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer los versículos del 3 al 12 para que podamos apreciar lo que el Señor ha hecho por nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 12. Dice Pedro aquí: bendito el Dios y Padre nuestro Señor Cristo Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Cristo Jesús, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Quisiera compartirles hoy acerca de la verdad de que somos guardados por el poder de Dios. Somos guardados por el poder de Dios. Y quiero pensar con ustedes por un momento en la realidad de lo que nosotros tenemos. Como ya se dieron cuenta en el texto, la Biblia habla acerca de pruebas y tribulaciones. Y vaya que tenemos pruebas y tribulaciones. ¿Ya se dieron cuenta de eso, hermanos? Muchas pruebas y grandes tribulaciones. Pero quiero ponerles el contexto de lo que está pasando aquí cuando se habla de pruebas y tribulaciones, para que veamos la realidad de lo que Pedro quiere decir. En estos días, cuando Pedro está escribiendo, el emperador Nerón había declarado que los cristianos eran culpables del incendio que había ocurrido en Roma. La realidad es que él fue quien inició el incendio. Y las sospechas eran tan grandes que él, para salvar el pellejo, si tú quieres, tuvo que buscar a alguien a quien echarle la culpa, y se le ocurrió echarle la culpa a los cristianos. Entonces, el decreto era: si tú encuentras un cristiano, tómalo cautivo y lo vamos a sentenciar por lo que hizo y va a morir. Es la paga de lo que ha hecho. Y los cristianos huyeron, empezaron a escaparse por todos lados porque estaban siendo perseguidos de muerte. Ahora, en ese contexto, Pedro está hablando acerca de los problemas. Y vaya que hay ciertos problemas que pueden causarnos la muerte, ¿no es cierto? Yo le doy gracias a Dios que nosotros no vivimos en áreas donde se dieron los riots y todas las cosas conflictivas que vimos en estos días. Imagínense si hubiéramos estado nosotros ahí. ¿Hubiera sido algo agradable para nosotros? No. Yo creo que hubiésemos huido, no como cobardes, sino para salvar la vida, ¿no es cierto? Y lo que estamos viendo a veces causa temor. Cómo es que cientos de personas se juntan para destruir propiedades, para golpear personas de una manera brutal y salvaje. Y eso en verdad es un problema, es una situación difícil. El que no tenemos trabajo, el que a veces no tenemos lo suficiente para pagar los gastos que tenemos, son problemas también, pero no son realmente problemas de vida o muerte. Y la pregunta que tenemos aquí es: ¿qué vamos a hacer en momentos así?
Bueno, vamos a analizar lo que Pedro dijo aquí. Y lo primero que quiero mostrarles es de que somos salvos. Di conmigo, soy salvo. Soy salvo. ¿Cuántos creen que son salvos? ¿Cuántos dudan que son salvos? No levantes la mano para que no te eches de cabeza. Pero es probable que la mayoría de nosotros aquí estamos seguros de que somos salvos. Y quiero decirte algo, somos salvos. Y pase lo que pase, nuestra salvación está segura si estamos en Cristo. Y veamos lo que dice aquí en el versículo 3. Quiero que notes conmigo algo que es de suma importancia que entiendas, al igual que yo. Dice, bendito Dios, Padre de nuestro Señor Cristo Jesús, escucha esto, que según su grande misericordia, ¿cómo es la misericordia de Dios, hermanos? Grande. Ahora piensa por un momento conmigo, ¿qué es lo que la misericordia hace? Tú y yo somos pecadores, ¿estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Esposa, ¿es pecador tu esposo? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? Esposos, ¿es pecadora? No tanto. No tanto como yo. Pero la realidad de las cosas es que somos pecadores. La paga del pecado es, ¿qué, hermanos? Muerte. ¿Saben lo que dice Efesios 2? Que estábamos muertos en nuestros delitos y ¿qué? Y pecados. Estabas muerto. Pregunta, ¿un muerto puede hacer algo? Si hubiera un muerto enfrente de ti, ¿puede oler? ¿Puede ver? ¿Puede oír? ¿Puede sentir? No, no puede hacer absolutamente nada. Está muerto. Está muerto. No hay vida en él. Por lo tanto, tú y yo, antes de Cristo, estábamos muertos. Era imposible que tú y yo nos salváramos. Y Efesios capítulo 2 dice que éramos hijos de ira, hijos de desobediencia. O sea, a causa del pecado, el juicio de Dios venía sobre tu vida y la mía. Haz a un lado por un momento tus problemas. Yo sé que hay problemas en tu vida, al igual que en los míos. En mi vida hay problemas. Todos tenemos problemas y situaciones, unos más grandes que otros. Pero haz eso a un lado por un momento y piensa en esto. Hay un problema más grande que cualquier problema que tú puedas enfrentarte aquí en la tierra. Y es el problema del pecado. ¿Cuántos de nosotros queremos terminar en el infierno? ¿Alguien aquí quiere ser la compañía del diablo? Es un lugar de tormento eterno. Sí, tengo problemas aquí en la tierra, pero el problema de terminar en el infierno es más grande que cualquier problema que tú puedas enfrentar aquí en la tierra. Así es que quiero que meditemos en esto. Tú y yo somos salvos porque Dios es grande en misericordia. ¿Qué significa esto? Es una grande bendición. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es un obstáculo que va a detener el juicio de Dios sobre tu vida y la mía. La misericordia de Dios es que tú y yo no recibamos lo que merecemos. ¿Qué merecemos siendo que somos pecadores? ¿El infierno o el cielo? ¿Qué merecemos? El infierno. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Alguna duda al respecto? No. Pero ¿por qué no vamos a ir al infierno? Porque Dios es grande en misericordia. Su misericordia va a obstaculizar todo para que tú y yo vayamos al infierno. Y debemos aplaudir a Dios por eso. Porque si yo te preguntase a ti, ¿por qué tú vas a terminar en el cielo y no en el infierno? La respuesta es, porque Dios es ¿qué? Grande en ¿qué? En misericordia. Ahora, pregunta, ¿tienes que hacer algo tú para que la misericordia de Dios sea grande? ¿Hay algo en nosotros que cause que Dios tenga una grande misericordia sobre nosotros? No. ¿Por qué? Porque la misericordia es un atributo de Dios. Y ahí es cuando tú y yo podemos estar seguros. Tú y yo no vamos a ir al infierno porque el Señor es grande en misericordia. Otra cosa más. Observa lo que dice el versículo 3. Dice, nos hizo renacer. En otras palabras, nos hizo nacer de nuevo. Nota ahí, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. ¿Qué pasó cuando Cristo Jesús resucitó de los muertos? Bueno, cuando Él resucita de los muertos, nosotros
gracias a esa resurrección, tenemos una resurrección en nuestra vida. Cuando tú aceptas a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, tú naces de nuevo, vuelves a nacer de nuevo. ¿Estábamos qué? Muertos. Y cuando tú aceptas a Cristo Jesús, naces de nuevo, renaces para una esperanza viva. ¿Se acuerdan ese versículo tan famoso que hemos todos escuchado? 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a que Cristo resucitó, tú y yo hemos resucitado espiritualmente. Hemos nacido de nuevo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, es necesario que nazcas de nuevo si quieres ver el reino de Dios? Se lo dijo a Nicodemo. ¿Cuántos ya hemos nacido de nuevo, hermanos? ¿Ya hemos nacido de nuevo? Ok, ¿qué te hizo renacer de nuevo? ¿Algo que tú hayas hecho? ¿Tu buena moral? ¿Tus buenas acciones? ¿El hecho de que eres una buena persona? No. Tú naciste de nuevo, yo nací de nuevo porque Cristo Jesús resucitó de los muertos. Pregunta, ¿es verdad que Cristo resucitó de los muertos, hermanos? ¿Es un hecho? ¿Es una verdad? Por lo tanto, por favor, cada vez que tú te veas en el espejo, dite, ¿está bien hecho? Di a ti mismo, habla contigo mismo y dile a esa persona que está en el espejo que eres tú, ¿verdad? Tú eres una nueva criatura, eres algo nuevo, no eres lo mismo que eras ayer, porque espiritualmente hay algo nuevo en ti. Ahora, familia, escúcheme bien, en este momento no estamos viendo al 100% lo que vamos a hacer, porque todavía hay imperfecciones, ¿verdad que sí? Pero vamos a hacer algo nuevo. Vean conmigo en el versículo 4. La misericordia de Dios garantiza nuestra salvación. Hemos renacido, pero nota lo que dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible y dice reservada en los cielos para vosotros. Escúchame bien, hermano. En un momento más, hermana, vamos a ver qué es esa herencia. Pero lo que quiero que veas conmigo es de que esa herencia, número uno, está reservada para nosotros. ¿Tengo que hacer algo yo para ganarme esa herencia? No, esa herencia ya es mía porque estoy en Cristo Jesús. Tú estás en Cristo Jesús. Tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador. Su misericordia va a parar el juicio de Dios sobre tu vida. Eres una nueva criatura, una nueva persona y hay una herencia, hay algo que te está esperando, una tremenda bendición que Dios te va a dar. Y nota cómo la caracteriza, dice, es incorruptible. En otras palabras, es indestructible. Lo que Dios tiene para nosotros nunca se va a corromper, nunca va a desaparecer. Segundo, dice que es incontaminada. En otras palabras, no hay nada pecaminoso en ello. Tú y yo en este momento tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Y como cristianos tenemos estragos, porque hay pecado en nosotros. Aún siendo cristianos, ¿se han dado cuenta que a veces tenemos ganas de pecar? ¿Se han dado cuenta de eso, hermanos? ¿Sí o no? Gloria a Dios, uno lo reconoce. Tenemos ganas de pecar y a veces pecamos. A veces pecamos. Y cuando pecamos contra Dios, ahí vienen los conflictos internos. ¡Ay, ya perdí mi salvación! Porque pequé contra Dios. Y empezamos a sentirnos miserables, empezamos a sentirnos que ya no valemos delante de Dios, empezamos a pensar que vamos a perder las bendiciones de Dios y todo lo demás que viene acompañado con el practicar el pecado. Y deberíamos sentirnos de esa manera. Pero el hecho de que te sientes de esa manera es una clara indicación de que tú estás en Cristo, de que eres posesión de Dios. Independientemente de lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra,
sea bueno, sea malo, lo que Dios tiene preparado para nosotros un día se va a cumplir y se va a dar. Mientras estemos aquí en la tierra, debemos lidiar con este asunto del pecado y vamos a tener que hacerlo. La Biblia dice, haced morir las cosas pecaminosas y carnales que hay en vosotros. Y nos da la lista de todo lo que esto es. Por ejemplo, el enojo y la ira. ¿Alguno de nosotros tiene problemas con el enojo y la ira, hermanos? ¿Nos enojamos todavía? ¿Alguien aquí? Todos. Es un claro ejemplo de un pecado que muchas veces cometemos delante de Dios. Nos enojamos, nos airamos. Hay una manera propia de enojarnos. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. Pero indudablemente muchas veces incurrimos en ese pecado. Pero la pregunta aquí es, ¿solo porque me enojé esta semana, pequé de esa manera, quiere decir que mi herencia no está más allí? ¿Quiere decir que perdí la bendición que Dios tiene para mí? Pregunta, ¿perdimos eso, hermanos? ¿O está seguro? Está seguro, hermanos. ¿Por qué? Porque mi salvación es gracias a la misericordia de Dios. Es gracias a que Cristo resucitó de los muertos. Y como Él resucitó de los muertos, cuando yo acepté a Cristo Jesús, yo renací una vez más, soy una nueva criatura. Y tengo una herencia que está esperándome. Es indestructible y no hay pecado en ella. Quiere decir que un día, hermanos, cuando nosotros nos vayamos de esta tierra, vamos a recibir un cuerpo que no tiene más pecado en él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Ya no vamos a tener que preocuparnos de pecar contra Dios, de no pecar contra Dios. No vamos a tener que preocuparnos de nada de eso, hermanos. La pregunta es, ¿cuándo va a ocurrir? En el rapto, si estamos vivos, o cuando muramos, si es que partimos antes del rapto. ¿Cuál prefieres, el rapto o la muerte? El rapto, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo le decía a mi esposa, ojalá sea el rapto antes de que nuestras hijas se casen, para no tener que enfrentarnos a todos esos problemas. Pero no ocurrió. Por lo tanto, vamos a tener que seguir adelante. Y sí, es mi anhelo que ocurra el rapto. ¿Qué va a pasar cuando el rapto ocurra? Cuando el rapto ocurra, tú y yo vamos a ser transformados, si estamos vivos, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Y qué va a pasar a los que estaban muertos en Cristo? Van a resucitar. Y ellos también van a recibir el cuerpo sin pecado. Como dice la Biblia, es una herencia incontaminada, no hay pecado. Ahora noten ahí en el versículo 4 dice que es una herencia inmarcesible. Esa palabra quiere decir que no se marchita, que no envejece. Oh, hermano, yo estoy esperando la redención del cuerpo. Los que estamos viejos ya anhelamos la redención del cuerpo, porque estamos viendo cómo el cuerpo se está marchitando, ¿no es cierto? Estaba viendo una foto de mí cuando en el año 2015 y la barba estaba toda negrita. Dije, ¿qué pasó? Apenas van 5 años. Bueno, va de arriba por abajo, ¿no? Eventualmente el pelo también se va a poner blanco. Y después las arrugas y después ustedes saben que este cuerpo se va ¿a qué? A marchitar. De ser una uva se va a convertir en una pasita. Así va a ser. Y no se preocupen, hermano, las pasitas también siempre están bien dulces. Pero es la verdad, es lo que va a ocurrir. Este cuerpo se está marchitando porque es marcesible. Pero el cuerpo que vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios es un cuerpo que nunca se destruye, que no tiene pecado y que no se marchita. Y está reservado para nosotros en el cielo, hermanos. Amén. Por lo tanto, piensa por un momento, hermano, hermana. Yo no sé cuántos problemas tú tengas ahorita. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Es probable que estés súper preocupado por todo lo que está pasando a tu alrededor. Quiero decirte una cosa, todo eso es temporal. Todo eso es temporal. Pero nosotros tenemos algo eterno. Y lo que Dios tiene para nosotros es una herencia. Y nota en el versículo 5. Y aquí es cuando quiero que, por favor, pongas esto en tu corazón. Tu salvación está segura, porque depende de Dios, no de nosotros. Amén. Dice el versículo 5, sois guardados por el poder ¿de quién? De Dios. Pregunta, hermanos, ¿Dios tiene poder? ¿De veras crees que Dios tiene poder?
Y démosle gracias a Dios por eso. Porque dice ahí que somos guardados por el poder de Dios. La palabra guardado, hermano, hermana, es una palabra militar que tiene que ver con estar rodeado de muchos soldados. Es como si tú estuvieras en medio de un fuerte. No hay manera de que tú puedas ser tocado. No hay manera de que tú puedas ser destruido. Porque Dios te está guardando. Entonces, por lo tanto, hermano, hermana, cuando nosotros estemos viviendo nuestra vida aquí en la tierra, debe haber una plena y completa seguridad de que tú eres salvo. Va a haber momentos en que tú vas a pensar que puedes perder tu salvación, de que algo va a pasar que te va a apartar de Dios. Si tú estás en Cristo, nada te puede apartar de Dios. Nadie te puede arrebatar de la mano de Dios. Amén. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, todos los que sean traídos a mí por el Padre, nadie los puede ¿qué? Arrebatar de mi mano? Por lo tanto, quiero que entiendas esto en tu corazón, porque debemos entenderlo. Tu salvación depende de Dios y Él tiene el poder para guardarte. Va a haber momentos en que vas a pecar contra Dios. No quiere decir que eso está bien. La Biblia dice en 1 Juan, si pecado hemos, abogado tenemos ¿para quién? Para con el Padre, su nombre es Cristo Jesús. O sea, debemos ser conscientes de cómo vivimos nuestra vida. No está bien practicar el pecado. Pero tú que estás en Cristo, yo que estoy en Cristo, sabemos que hay una naturaleza pecaminosa y que va a ocurrir, va a haber situaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recurrir a nuestro abogado para que estemos bien siempre delante de Dios. ¿Pero estoy preocupado de perder mi salvación? No. ¿Por qué? Porque depende de ¿quién? De Cristo Jesús. Depende de Dios. Y créeme, Dios tiene poder para guardarte. Amén. Por lo tanto, cuando vengan esos pensamientos de que no soy salvo, de que voy a perder mi salvación porque ayer me enojé con la señora y ya llevo una semana y todavía no podemos arreglar la situación, ojalá que no venga en media semana el Señor porque me voy a quedar en el rapto. ¿Alguna vez lo han pensado, hermanos? ¿No les ha pasado? A mí me han preguntado, ay, si estoy enojado con mi esposa una semana y a la media semana llega el Señor en el rato, ¿me voy a ir o no me voy a ir? La respuesta es sí, te vas a ir, hermano. Sí te vas a ir. ¿Por qué? Porque Dios es grande ¿en qué? En misericordia. Era un lapsus tontejus que tuviste esa media semana. Bueno, ponte las pilas, no vivas de esa manera. Asegúrate de estar bien todo el tiempo para que no tengas temor. Pero Dios es el que te guarda con su poder. Amén. Ahora, vean el versículo 5, la última parte. Dice, esto es mediante la fe. ¿Mediante la qué? La fe. ¿Qué ocupa, hermanos, que tú y yo alcancemos la salvación? ¿Qué ocupa? Fe. No dice tus buenas obras. Ahora nosotros sabemos en Efesios capítulo 2 que nuestra salvación no es por obras, sino es por ¿qué? Por fe. ¿Está fácil, hermanos? ¿Está fácil salvarnos? ¿Sí o no? Sí. Lo único que tengo que hacer es ¿qué? Creer. ¿Cuántos de ustedes creen que Cristo murió en la cruz? ¿Crees que murió en la cruz? ¿Crees que murió en la cruz para pagar por tus pecados? ¿Crees que es el Hijo de Dios? ¿Crees que es Dios mismo que vino aquí a la tierra para morir por ti? ¿Crees que resucitó al tercer día? ¿Crees que se fue para preparar lugar para nosotros y en la casa de su Padre muchas moradas? ¿Crees todo esto de Jesús? ¿Crees en Él, hermano? Está fácil. No tengo que sudar la camiseta. No tengo que estar pensando todo el día, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Tengo que portarme bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que... Hermano, imagínate qué clase de vida sería la nuestra. Bajo regulaciones, bajo reglas para salvarnos. Dios dice, no tienes que hacer eso. Lo único que tienes que hacer es creer. Dice ahí, mediante la fe para alcanzar la salvación, escucha, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos en el versículo 5. En el tiempo postrero, la salvación. En otras palabras, hermanos, aquí me está diciendo la Biblia que mi salvación es algo que voy a experimentar en el futuro, en el tiempo postrero. La pregunta es, ¿soy salvo ahorita? Sí somos salvos, pero no estamos experimentando la salvación de Dios por completo.
¿Cuándo la voy a experimentar por completo? Dice aquí, en el tiempo postrero. Eventualmente, en el futuro, Dios nos va a dar esa herencia. Y esa herencia, más adelante les voy a compartir un pasaje en Corintios que habla de la redención de nuestro cuerpo. Ahorita tú y yo, con toda confianza, podemos decir, soy salvo. Y si alguien te pregunta, ¿tú estás seguro de que eres salvo? La respuesta es, sí. ¿Y por qué estás seguro de que eres salvo? Porque Dios es grande en misericordia. Amén. Él resucitó de los muertos y gracias a que Él resucitó de los muertos, yo al creer en Cristo he resucitado a una nueva vida. Él tiene una herencia reservada en los cielos para mí. Él me va a dar esa herencia porque Él es bueno. Y Él me guarda con su poder. Y Dios es lo suficientemente poderoso para guardarme, para sostenerme. Y por eso estoy seguro de que soy salvo. Y además, lo único que toma es creer. Y yo creo en Cristo Jesús. ¿Estás seguro de tu salvación, hermano? ¿Cuánto estás seguro de tu salvación? Gloria a Dios. Y mantente en esa postura. Si alguien te pregunta, ¿eres salvo? Te acabo de dar las razones del por qué estamos seguros. Ahora, la gente te va a decir, pero mira, eres un hipócrita completo, porque yo te he visto, te he estado analizando. Y el otro día mentiste, el otro día te enojaste, el otro día me echaste caras, el otro día no me compartiste de tu lonche, el otro día checaste, ¿verdad?, que habías llegado temprano y no llegaste temprano. Y podemos seguir con la listita, ¿no? ¿Alguna vez han enfrentado cosas así, hermanos? Y la gente va a hablar de tus fallas, de mis fallas. Pero lo que necesitamos entender es lo que dice aquí el versículo 5, que nuestra salvación se va a manifestar por completo en el día postrero. Ahorita, hermanos, todavía tenemos una naturaleza pecaminosa. No es licencia para pecar, no les estoy diciendo, oh, está bien que pequemos. No está bien, hermanos. No debemos pecar, debemos alejarnos del pecado, no debemos practicar el pecado, pero debemos ser conscientes de que vamos a fallar en el proceso. Amén. No estamos buscando fallar y no es bueno fallar. Todo pecado tiene consecuencias, hermanos. Eso lo sabemos. Pero independientemente de eso, mi salvación y la tuya está segura porque es algo que Dios nos da. Él nos guarda. Entonces, la vida eventualmente que Dios tiene para ti, para mí, se va a manifestar en el tiempo postrero. Ahora vean conmigo en el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. En lo cual vosotros os alegráis. Ahora, quiero que entiendas algo. No era momento para alegrarse. Ellos tienen un problema de muerte. Se están escondiendo literalmente. Imagínate si estuviéramos viviendo en el tiempo de ellos. Si en ese entonces las calles eran empedradas y los soldados al marchar hacían, o al estar haciendo guardia, hacían ruido por el equipo que ellos traían. Sus lanzas y sus escudos, y cuando marchaban, escuchaban el sonido de los soldados. Imagínate los cristianos cuando escuchaban a los soldados. Tenían que esconderse. Si andaban en la calle tenían que huir, tenían que correr, porque si los agarraban, los iban a matar. Porque el emperador Nerón había dicho que ellos eran culpables del incendio en Roma. Por lo tanto, tenían que ser condenados a muerte. Ellos literalmente, hermanos, tenían un problema de muerte. Y sin embargo, Pedro les dice, si algo debe alegrar tu vida en medio de problemas. Ahora piensa por un momento en el problema que tú tienes. Yo no sé cuál es tu problema, pero tú sabes tu problema, tú sabes tu situación. A lo mejor es un problema en el matrimonio, un problema en el trabajo, un problema con los hijos, un problema financiero, un problema de salud. Yo no sé cuál es tu problema. Pero Pedro dice aquí, si algo te debe causar alegrarte es lo siguiente, que tú eres salvo. Por la misericordia de Dios, porque has nacido de nuevo, por la herencia que Él tiene para ti, porque Él tiene poder para guardarte y porque esa vida un día eventualmente se va a manifestar.
Y literalmente, hermano, piensa por un momento, si tú tuvieras cáncer, por ejemplo, y estuvieras en ese problema, es un problema físico, que eventualmente el cáncer puede llegar a matarte. Pero, ¿por qué yo debo estar alegre cuando estoy pasando por el cáncer? ¿Alegre porque tengo cáncer? No, alegre de que soy salvo. Porque en el primer momento que el cáncer termine en mi vida, ausente del cuerpo, hermanos, es estar ¿dónde? Presente con el Señor. Y entonces ahí es cuando lo que dice el versículo 5 se cumple. Vas a alcanzar la salvación total y completa que está preparada para ti en el tiempo postrero. Cuando llegue ese momento en tu vida, vas a recibir la renovación de tu cuerpo. Problemas en el matrimonio, dices, ay, no puedo más, me quiero divorciar. O a lo mejor ya te divorciaste, o lo que sea. Bueno, ¿acaso no dice la Biblia que en el cielo no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor? ¿Y no va a haber matrimonio ya? No va a haber problemas, situaciones, tribulaciones que nosotros aquí en la tierra estamos experimentando, hermanos. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Entonces, ¿qué es lo que motiva a los cristianos para estar siempre positivos y siempre firmes, constantes, luchando a pesar de las pruebas? Nuestra salvación, hermanos. Nuestra salvación. Recuerda una cosa, esta vida es temporal, hermano. ¿Estamos de acuerdo? Si bien te va, vas a vivir 80 años. Si bien te va. A lo mejor llegas a los 100. Yo no sé cuántos Dios te va a dar. Pero pregunta, ¿ese es el tiempo que vamos a vivir? No, hermano. La vida es eterna. ¿En el cielo o en el infierno? Pero nosotros nos alegramos porque vamos a estar en el cielo. Leamos, por favor, el versículo 6. Y dice, ustedes se alegran por su salvación, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, escucha, ¿por un poco de qué? De tiempo. ¿Las pruebas duran toda una eternidad, hermanos? Mira, yo me acuerdo allá por los 80s, la gripe, ¿no? la influenza. Ahorita estamos con el COVID-19, ¿no es cierto? Bueno, acuérdate de mí 10 años después. ¿Ya? 10 años después, ¿piensan que vamos a estar pensando en esto? No, va a pasar. Es un poco de tiempo. Bueno, y si me muero, pues ya, aún con más razón, ya no vas a pensar más en ello. O sea, no hay mal que 1000 y 1000 años, hermanos. ¿Por qué? Porque le dice que todas las tribulaciones son por un poco de tiempo. Y dice si es necesario. Ahora, es necesario ser probados a veces, hermanos. Nota lo que dice el versículo 6. Si es necesario, vas a tener que ser afligido. ¿En cuántas pruebas, hermanos? Diversas. Las aflicciones son tutti frutti. No viene siempre el mismo tamaño, hermanos. Va a ser tutti frutti. Pero algo que necesitamos entender, hermanos. ¿Por qué son necesarias las pruebas? ¿Por qué es importante que yo pase por problemas? Porque, dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra ¿qué? ¿Qué es lo que está siendo probado, hermanos? ¿Vuestra qué? Fe. ¿Cuántos de ustedes dicen creer en Cristo Jesús? ¿Creen en Cristo Jesús? ¿Y por qué estoy pasando por todo esto? ¿Por qué está ocurriendo todo esto en nuestro país? Y no solo en el nuestro, en todo el mundo. ¿Por qué? ¿Saben qué está siendo probado, hermanos? No está siendo probada la ciencia, no está siendo probado nuestro presidente, no está siendo probado la ciudad. ¿Qué es lo que está siendo probado, hermanos? ¿Nuestra qué? Nuestra fe. Aquí es cuando se mira y se ve quién es quién. A mí me sorprende, hermanos, cuando voy a los hospitales y tengo que visitar a alguien que está pasando por algo difícil. He visitado personas que han estado al borde de la muerte. Literalmente, hermanos, al borde de la muerte. ¿Y sabes que en ese momento te das cuenta quién es quién? Cuando un hermano realmente es salvo, cuando realmente tiene una fe sólida,
y lo visitas en un caso de vida o muerte en el hospital, en lugar de salir deprimido, sales edificado. Porque esa persona que está siendo probada en ese momento, a través de la fe que está presentando, que está mostrando, no necesita el consuelo tuyo, no necesita una palabra de aliento tuya, porque sabe en quién ha creído. Imagínate en la época de ellos. Imagínate si fuera la situación nuestra, que los soldados estadounidenses anden buscando cristianos para matarlos porque han incendiado el Capitolio o la Casa Blanca. Y te encontraran a ti en la calle y te arrestaran y te dijeran, te vamos a arrestar porque tú eres cristiano. Y la pena es muerte. ¿Cuántos de nosotros diríamos que somos cristianos? ¿Cuántos lo haríamos? ¿Lo haríamos o no lo haríamos? No, de veras, ¿cuántos lo harían? Ahora, piensa por un momento, ¿los romanos te mataban de un balazo? ¿Cómo mataron a Jesús, hermanos? ¿Cómo mataron a los apóstoles? Los crucificaban. Tenían que ser un ejemplo para la comunidad de lo que no se debe hacer, y es sublevarse, rebelarse contra Roma. Pedro lo que les está diciendo es, ¿saben? Es bueno que los estén persiguiendo de muerte, porque así vamos a saber quién es quién. Así es que, hermano, hermana, la próxima vez que estés pasando por pruebas, la prueba, lo difícil que estés viviendo, va a mostrar si eres un verdadero cristiano o no. ¿Alguno de ustedes conoce a un cristiano, entre comillas, que después de un problema grande se apartó de la fe? ¿Se fue de la iglesia? ¿Sí o no? ¿Saben que hay personas que se han ido de la iglesia solamente porque no les hablaron o no les dieron las buenas tardes? Yo te pregunto, ¿era un verdadero cristiano? Hermanos, dice aquí el versículo 7, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Qué es más preciosa que el oro? Nuestra, ¿qué, hermanos? Nuestra fe. ¿Por qué? Porque el creer nos da vida eterna, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Nota, el oro también se prueba literalmente con fuego. Se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Cristo Jesús. Una y otra vez, a través de la vida, hermanos, vamos a tener pruebas. ¿Qué es lo que estamos esperando? Mantenernos firmes para que cuando Cristo Jesús se manifieste, nosotros seamos hallado para alabanza, gloria y honra. Dice el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué estamos alegres y contentos, hermanos? Porque un día lo vamos a ver. ¿Están listos para ver a Cristo Jesús, hermanos? Él viene otra vez. Y en medio de todas estas situaciones, claro, podemos orar para que se acabe los problemas. Podemos orar para que haya una solución a todo lo que está ocurriendo. Pero no hay mejor cosa, hermanos, que orar para que Cristo Jesús regrese ya. ¿Por qué, hermanos? Amamos a nuestro Señor Jesús. Yo nunca lo he visto, pero créemelo, un día lo voy a ver otra vez. Y lo bonito de esto, hermano, es de que si el rapto ocurriera ahorita, todos los muertos que están en las tumbas, que pusieron su fe en Cristo Jesús, van a resucitar literalmente. Van a recibir su cuerpo nuevo. Tú y yo, este cuerpo va a ser transformado al igual que el de ellos. Y juntos nos vamos a elevar y nos vamos a encontrar con Jesús. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? En el aire. Y lo vamos a ver cara a cara. ¿Cuántos están esperando ese día, hermanos? ¿En verdad tienes el deseo de ver a Jesús? ¿En verdad estás buscando ver a Jesús o estás buscando ver la solución a tus problemas? ¿Qué es lo que estás buscando verdaderamente, hermano, hermana? ¿Estás en problemas? ¿Estamos en situaciones? ¡Gloria a Dios! Aquí es cuando se va a ver quién es quién. Ahora, esto no es para decir que los que no se atrevieron a venir a la iglesia hoy no tienen una verdadera fe. ¿Ok, hermanos? Dejémoslos en paz, no los condenen. No porque estemos aquí tú y yo quiere decir que tenemos más fe.
No, hermanos, tenemos fe en Cristo Jesús, eso es todo. Y Dios nos guarda. Y Dios, hermanos, produce en nosotros el gozo inefable. Y nota en el versículo 9, obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Por qué hemos creído en Cristo? ¿Por qué creemos en Dios? Porque es la salvación ¿de qué? De nuestras almas. Yo no quiero ir al infierno. Y yo sé que tú tampoco. Por lo tanto, creemos en Cristo. Creemos en Dios. Y eso nos causa gozo. Ahora los profetas, hermanos, dice el versículo 10, que profetizaron de la gracia. La gracia, hermanos, ¿qué es la gracia? La gracia es recibir lo que no nos merecemos. ¿Alguien de nosotros se merece el cielo? No. Lo que nos merecemos es el infierno. Ahora, Dios, por su gracia, me va a dar lo que no merezco, es el cielo. Y Dios, por su misericordia, va a evitar que yo vaya a donde yo pertenezco. ¿Acaso no es Dios glorioso, hermanos? ¿Por qué estoy seguro de mi salvación? Porque es un asunto de Dios. Dios es un Dios de gracia y Dios es un Dios de misericordia. Y estos profetas, dice el versículo 10, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y nota que en el 11 dice que ellos escudriñaron. O sea, estaban buscando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Nota aquí, ¿el Espíritu de quién estaba en ellos? Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Fueron inspirados. Y dice que Él anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. Si tú lees el Antiguo Testamento, vas a encontrar pasajes que hablan del sufrimiento de Cristo, pasajes que hablan de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. ¿Cómo sé yo que Jesús es el Mesías? Porque Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Y estos profetas escudriñaron, estudiaron y se dieron cuenta que era algo para el futuro. Ahora, nota en el versículo 12, dice que a esos profetas se les reveló que no era algo para sí mismos. ¿Era para ellos, hermanos? No, era algo futuro, sino para nosotros, o sea, para ti, para mí. Y ellos administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo. Ojo aquí, el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Qué es lo que pasó, hermanos? Los profetas del Antiguo Testamento recibieron las palabras, las profecías. Tenía que nacer de una virgen, tenía que nacer en Belén, iba a ser golpeado, iba a ser crucificado, pero iba a resucitar al tercer día. Todo eso estaba escrito ya en el Antiguo Testamento. Y llegó el día en que eso se cumplió. ¿Y cómo lo guardaron? Lo escribieron en lo que es el Antiguo Testamento. Ahora, ese evangelio de Cristo Jesús es anunciado como el evangelio. Y es anunciado gracias a que el Espíritu Santo fue enviado del cielo. Ojo aquí, hermanos. Dios envió a Jesús aquí a la tierra para morir por nosotros. Jesús es Dios, ¿estamos de acuerdo? Se encarnó y se hizo hombre para morir. Pero Jesús, estando aquí en la tierra, dijo que iba a venir otra persona como Él, el Espíritu Santo. Y dijo, es necesario que yo me vaya para que Él venga. ¿Cuándo descendió el Espíritu Santo aquí en la tierra, hermanos? ¿Qué día? Fue hace una semana atrás, casi 2000 años atrás. El día del Pentecostés. Los discípulos estaban en el aposento alto. Jesús les dijo, no se vayan de aquí hasta que haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y aquí dice la Biblia que el Espíritu Santo fue enviado del cielo. Jesús se fue y Jesús está ahorita sentado a la diestra ¿de qué? ¿De quién? Del Padre. ¿Qué está haciendo ahí por ti, por mí? Está orando por ti, por mí, por lo tanto no tengas problema. ¿Hay alguien orando por ti todos los días? Sí, mientras tú y yo estamos roncando a pierna suelta, Jesús está orando por nosotros. ¿Y por qué está orando? Porque hay un chismoso. ¿Sí conocen quién es ese chismoso? Que está todo el tiempo chateando por nosotros. Es el diablo.
Y el diablo está acusándote a ti, está acusándome a mí. Dice la Biblia que Él es el acusador de los hermanos y Jesús está intercediendo por nosotros. Y como Pablo le dijera a Filemón, Jesús le dice al Padre, si algo te debe, Señor, ponlo a mí, cuenta. ¿Acaso no Cristo pagó por todos nuestros pecados, hermanos? Y Jesús está diciendo al Padre, todos los pecados que Él cometió han sido pagados por mí en la cruz, por lo tanto está libre de culpa. Tu trabajo y el mío es no practicar el pecado, y si pecado hemos, tenemos que pedirle perdón al Padre, decirle a Jesús, por favor, límpiame de todo pecado. Pero ahora, el Espíritu Santo fue enviado del cielo y el Espíritu Santo vive en ti. ¿Cuántos han sentido la presencia del Espíritu Santo, hermanos? ¿Cómo puedo sentir la presencia del Espíritu Santo? ¿Alguna vez has tenido ganas de robarte algo y de repente hay una vocecita que te dice, no lo hagas? Muchas veces es tu conciencia. Pero para nosotros los cristianos es la voz de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Alguna vez han estado acostados en la cama y el Espíritu o esa vocecita te dice, no seas flojo y ponte a orar? Párate a orar. ¿O alguna vez has estado en problemas grandes, difíciles, y estás pensando qué hacer y de repente alguien viene dentro de ti y te dice, ponte a orar, confía en Dios, todo va a estar bien? ¿Alguna vez han escuchado eso, hermanos? ¿Qué es, hermano? Es el Espíritu Santo que te está guiando. ¿Alguna vez han hablado con alguien que viene con un problema, una situación o un consejo y de repente le dices algo que nunca habías pensado o lo que sea y es exactamente lo que esa persona necesitaba escuchar? ¿Alguna vez te ha pasado eso en la vida, hermano? ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. Jesús le dijo a sus discípulos, el Espíritu Santo les va a dar palabras a todos ustedes que necesitan decir en el momento oportuno. Y es el Espíritu Santo, hermanos, que fue enviado del cielo. Pero ahora, nota en el versículo 12. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y eso para mí es glorioso, hermanos, porque los ángeles están con la boca abierta, diciendo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dios creó a Adán y Eva. Pecaron contra Dios. Fueron expulsados del jardín del Edén. El pecado entró a este mundo por Adán. Y tú y yo somos pecadores. Pero ¿cómo es posible, dicen los ángeles, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles? ¿Cómo es posible que Dios haya enviado a Jesús, Dios mismo, a morir en la cruz para perdonarlos y ahora darles vida eterna de manera que ellos puedan vivir en el cielo con nosotros? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios sea tan misericordioso? ¿Cómo es posible que Dios sea un Dios de gracia? Hermanos, dice aquí que los ángeles anhelan mirar estas cosas. Y es que, hermanos, para los ángeles, al igual que para ti y para mí, es difícil entender cómo es que Dios sea un Dios tan bueno. Un Dios tan amoroso, tan compasivo, tan misericordioso, tan lleno de gracia. Tú y yo merecíamos el infierno. Y sin embargo, Dios se tomó el tiempo para hacer un plan maravilloso, de manera que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser rescatados y redimidos y estar con Él por toda la eternidad. Por lo tanto, hermano, quiero dejarte con esto. Es de suma importancia que entiendas una vez más conmigo. Todos aquí necesitamos entender esto. Va a haber pruebas y tribulaciones. Y lo estamos viviendo en nuestro país en este momento. La pregunta es, ¿qué debo buscar en medio de todo esto? Lo que debes buscar y debemos buscar es afirmar nuestra fe en Dios. Porque lo que está siendo probada es nuestra fe. ¿Crees en Dios? ¿Crees realmente en Dios? Para mí, hermano, todo esto es una prueba que el Señor está permitiendo para que veamos dónde estamos hoy. ¿Nos alegramos? Sí, hermanos. ¿De qué nos alegramos? De que somos salvos. Pase lo que pase, tú y yo tenemos un fin glorioso. Y ese fin glorioso, la Biblia le llama la redención de nuestro cuerpo. Y Pablo, escribiendo a los Corintios, dijo, esta tribulación temporal y pasajera no se compara a la gloria venidera. Ahorita, hermano, hermana, lamentablemente nuestros ojos solamente pueden ver lo que está enfrente de nosotros.
No podemos ver más allá. Pero gracias a la Biblia sabemos que hay una ciudad que se llama la Nueva Jerusalén. Tú y yo vamos a vivir allí. Nuestro cuerpo va a ser un cuerpo sin contaminación, indestructible, no se va a marchitar y está reservado para nosotros ya. Un día vamos a estar allí, hermano, hermana, y todo va a estar bien. Nunca más vamos a tener memoria del pecado, no va a haber más pecado. No vamos a tener que lidiar con todo lo que estamos lidiando aquí. No vas a ver más riots, no vas a ver más enfermedades, no vamos a tener que usar máscaras más. Te voy a poder abrazar, voy a poder compartir contigo, no va a haber nada en medio de nosotros que pueda impedir que seamos uno como Dios quiere que seamos, una sola familia en Cristo. Y vamos a ser felices para siempre. Amén. Así es que mantengamos la fe en Cristo, hermanos.